Esta es la segunda mesa de ponencias. Se titula La monarquía bajo medieval peninsular y el primero de los ponentes, a quien yo quiero mucho porque es mi vicedirector de la Academia de la Hispanidad, es don Daniel García Riol. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, máster en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica, máster en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía, diplomado en Paleografía y Diplomática Española, profesor de Geografía e Historia y funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, profesor titular de Historia y examiner teacher del IBO Internacional, del Instituto Internacional de Bachillerato. Es profesor también colaborador de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pertenece a importantes instituciones, aparte de, como ya acabo de decir, de la Academia de la Hispanidad. Es miembro de honor de la Sociedad Heráldica Española, colegiado correspondiente del Real Colegio Heráldico de España e Indias, académico numerario de la Academia de Genealogía, Nobleza y Armas Alfonso XIII y miembro de su mesa de gobierno, miembro de número de la Sociedad Española de Estudios Medievales, es miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores y un amplísimo etcétera. No continúo con su magnífico currículum porque le estaría robando tiempo a sus palabras. Tiene la palabra el profesor doctor don Daniel García Riol. Muchísimas gracias, querido Luis Manuel, por tus siempre gentiles y amables palabras. Muchas gracias también a la Universidad Católica de Ávila por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en esta mañana fresquita de sábado. El título de mi ponencia, como pueden ver a través de la diapositiva, es Nobleza y monarquía en la Castilla del siglo XV. Un momento histórico como este que estamos enmarcando del reinado de los reyes católicos y de sus precedentes exige necesariamente una contextualización tanto en el tiempo como en el espacio. No hay más Castilla, sino más guerras habría. Con estas escuetas y esclarecedoras palabras escribía el cronista Hernando Pérez del Pulgar al obispo de Coria allá por el año 1473. El reino parecía sumido en la anarquía. El condestable Miguel Lucas de Iranzo había sido asesinado en Jaén. Facciones nobiliarias se hacían la guerra y oprimían en su provecho los pueblos y ciudades. La corona se tambaleaba al albur de los grandes de Castilla. ¿Por qué, en una etapa caracterizada por la progresiva afirmación del poder monárquico, la nobleza aspiraba de forma tan descarnada a ser la rectora de la vida política, social y aun cultural del reino? ¿Por qué la corona no era capaz de imponerse a los nobles y vertebrar un modelo estable de relaciones de poder? ¿Se trataba tan solo de una debilidad propia de los monarcas reinantes o más bien se debía a una cuestión profundamente estructural a la que tan solo los reyes católicos, con la singularidad de su gobierno, pudieron hacer frente y no sin problemas? El intento de ofrecer algunas respuestas a estas y a otras cuestiones será el objeto de esta presente ponencia. Para Luis Suárez Fernández, el destino histórico de Castilla en el siglo XV se inscribe entre dos guerras civiles, la de 1368 y la de 1474. La primera, revuelta victoriosa, como damos conocen. La bienvenida a doña María Ángeles Ortega Rodríguez, delegada del Gobierno en Ávila, que me comunican que acaba de llegar a la sala y de integrarse a nuestra jornada. Muchas gracias. Decía que la Guerra Civil de 1368 supone la instalación de una rama bastarda de los Trastámara para asentarse en el trono y la segunda
termina con la derrota de un importante sector de la nobleza, inaugurando una nueva etapa bajo la égida de los reyes católicos, con la creación y los primeros pasos del Estado moderno. Entre aquellas dos guerras civiles se situaría una revolución social que tiene como consecuencia la formación de una aristocracia de nuevo cuño, potente, dinámica y ambiciosa. ¿Era la consecuencia lógica de la evolución de los tiempos o, por el contrario, se inscribía en el triunfo del faccionalismo nobiliario que se había desarrollado hasta el máximo durante los reinados de los Trastámara? Según Josep Pérez, cabría interpretar la historia castellana del siglo XV como un vasto proceso de aristocratización. La economía, la sociedad, la cultura se vieron arrastradas hacia él por el impulso de una nobleza dominante que aspiraba a una clara situación de poder, a una estructura contractual en la cual quedaba íntimamente ligada al monarca en un amplio juego de deberes y de derechos. Por consiguiente, ese poder iba a ser ostentado por un reducido y selecto grupo de linajes que reunirían entre sus filas el poder y la riqueza. Estos linajes nobiliarios, como es lógico, trataban de aumentar su caudal por alzarse a puestos de primera fila en el gobierno. Estaba en juego si el monarca podría o no ejercer en el futuro un verdadero poder personal de tipo político. Como grupo social privilegiado, constituido como clase dominante y cuyo poder se vinculaba a la posesión de tierras y hombres, la nobleza castellana del siglo XV había pasado de ser el círculo de parientes directos del rey al advenimiento de los Trastámara a una nobleza de servicio que comienza a consolidarse a partir del reinado de Enrique III. En efecto, esta nobleza, volcada en mostrar su lealtad y capacidad política, encajaba mucho mejor en las necesidades de la nueva monarquía que aquella que se vinculaba tan solo por lazos de sangre al monarca. Apoyada sobre las bases de unos señoríos, en ocasiones no suficientemente productivos y ambicionando siempre constantes rentas, la nobleza se mostraba ávida de poder y de influencia. Sus alianzas matrimoniales la convertían en una poderosa oligarquía capaz de articular ligas y confederaciones que podían hacer sentir su peso en el rumbo de la política del reino. El equilibrio, la paz, la estabilidad de la turbulenta Castilla del siglo XV solían lograrse con cesiones reales de rentas, vasallos y tierras que engrosaban los patrimonios nobiliarios. Esa Castilla donde casi la mitad de los territorios y al menos un tercio de la población formaban parte de los señoríos. No es de extrañar, por consiguiente, la constante búsqueda de transferencia de rentas a la nobleza. Los de la Cueva, Álvarez de Toledo, Mendoza, Velasco, todo un enorme etcétera que en esta diapositiva introductoria represento rodeando a la figura del retrato ecuestre del monarca, constituyen ese círculo de poder que en ocasiones comprime, que en ocasiones se expande en torno a la figura del monarca. Numerosos son sin duda los aspectos de análisis que nos auxiliarían a la hora de tipificar la nobleza castellana. Realmente, entre ellos, vamos a reflexionar sobre los que considero en este momento más significativos. El primero de ellos sería el proceso de avance hacia la monarquía autoritaria. El segundo, el faccionalismo de la nobleza como mal endémico de este tiempo. El tercero, la importancia que todavía ejercían, sin duda alguna, los grandes maestrazgos de las órdenes militares de caballería hispánicas y, por supuesto, la imprescindible política de control y de sumisión de la nobleza que los reyes católicos llevan a cabo a lo largo de su reinado y que era la consecuencia lógica de tratar de impedir los desmanes que se vivían fundamentalmente en el reinado anterior de Enrique IV. Con respecto a ese largo camino hacia la monarquía autoritaria, habría que interpretar, y es la opinión que mantiene, por ejemplo, Nieto Soria, que el paulatino desligamiento del rey con respecto a la ley constituirá uno de los rasgos más característicos de la evolución del modelo monárquico de la Castilla del siglo XV, algo que queda expresado simbólicamente en una conocida cláusula cancilleresca, esa que dice: de mi poderío real y absoluto,
a la que se recurría en muchas ocasiones para justificar una decisión del rey susceptible de ser contraria a la norma vigente. De forma lenta pero decidida, la imagen de un rey legislador no atado a las leyes se va confirmando como uno de los rasgos dominantes del sistema político castellano del siglo XV. La nobleza, afectada por este nuevo planteamiento, tuvo que incorporar la existencia del poderío real absoluto a sus propios conceptos políticos y plegarse o no a él según lo indicaran las circunstancias para proteger sus propios intereses políticos y estamentales. Es verdad que existen algunos precedentes de esta idea de avance hacia una concepción más absoluta del poder desde tiempos de Juan I, pero en realidad esa fórmula aparece sobre todo durante el reinado de Enrique III y más en concreto a partir del año 1395. El monarca dice textualmente: «Rey es señor de mi poderío real ordenado, e aún, si menesteres, absoluto». Es decir, que ya en las crónicas, en los documentos de Cancillería, aparece este tipo de planteamiento. Esta expresión, que para Ladero Quesada indicaría que, aun partiendo de una situación excepcional, el rey tiende a asumir que es conveniente acudir a este poder ordenado y absoluto cuando las circunstancias así lo exijan. En realidad, esta idea sigue avanzando y progresando bajo el reinado de Juan II, cuando el rey pretende en determinados momentos situarse por encima de las leyes ordinarias. Es más, desde el propio entorno de la realeza se crea y se difunde un discurso político que cabría considerar como la caracterización absolutista del poder en su implicación de superioridad del rey sobre la ley. Además, y para lograr una argumentación mucho más poderosa, comienzan a menudear las referencias tocantes al origen divino del poder regio. Dice el documento de época: «Tan grande es el derecho del poder del rey, que todas las leyes e todos los derechos tiene sosí, e no lo ha de los hombres, mas de Dios, cuyo lugar tiene en todas las cosas temporales, el cual no es tenudo de juzgar según los dichos de los hombres, mas aún puede e debe juzgar su propia conciencia». Y no solamente los cronistas nos hacen un reflejo de esta construcción autoritaria del poder real. En algunas obras literarias de aquel mismo periodo comienza a plasmarse esa nueva realidad política. Así, el cancionero de Baena dice que sin poder absoluto del noble rey castellano, cuando yo afane e afano, es árbol seco sin fruto. También algunos otros literatos, y después José María Gómez ampliará muchísimo mejor todo esto que ahora les estoy comunicando, el propio Juan de Mena, en su Laberinto de Fortuna, además de ensalzar la figura del condestable don Álvaro de Luna, aboga por reforzar el poder del rey frente a una aristocracia que se muestra reacia ante ese afianzamiento de la corona. Esta situación es denunciada como peligrosa por las Cortes de Valladolid de 1442, las de Olmedo de 1445. En ambas reuniones resulta muy significativo que los procuradores adviertan de las graves implicaciones que el uso abusivo del poder real puede llegar a tener. Y así lo vuelven a poner de manifiesto una y otra vez las Cortes de Valladolid del año 47 y en otros momentos subsiguientes. Aunque Juan II parezca avenirse, su política regia irá acentuando los rasgos claramente autoritarios y no limitados por normas, como una idea muy clara de caracterizar su propio poder. Incluso en un reinado en el que, evidentemente, las circunstancias del propio declive de la figura regia, como es el caso de Enrique IV, también nos encontramos algunos elementos que siguen navegando en esa lenta pero manifiesta singladura. Siguiendo de nuevo con la interpretación de Nieto Soria, podemos considerar que a mediados del siglo XV el reconocimiento de un poder absoluto en manos del monarca era un principio gubernativo respecto del que existía, pues no cabe duda, una clara sensibilización política. Y así lo demuestra su utilización por los distintos monarcas. La relación entre monarquía y poder real absoluto no se polarizaba
y esto también hay que tenerlo en cuenta, en una opción plenamente absoluta y en otra opción plenamente antiabsoluta, sino que las opciones de juego eran una monarquía que podía ser ordinariamente absoluta y otra que de manera excepcional ejercía poderes extraordinarios por encima de la ley. Desde los criterios nobiliarios señoriales, tal como quedaron expresados en la sentencia arbitral de Medina del Campo de 1465, se reconocía la necesidad de un marco de discrecionalidad en el que se estableciera una relación tan estrecha entre gracia y poder absoluto que no se entendía la una y la otra, aceptándose la necesidad de esta componente graciosa como algo inherente a la formulación del propio poder del rey. Es decir, el monarca, si se sitúa por encima de la ley, también puede ejercer ese derecho de gracia absoluta independientemente de la autoridad de los tribunales, lo cual indudablemente ya se le está adjudicando una función que excede a lo habitual. Bajo el reinado de Enrique IV entraríamos en una fase en la que comenzaba a superarse desde la perspectiva nobiliaria la idea de un poder ordinario sujeto al cumplimiento de las leyes y un poder extraordinario y excepcional en el que se encuadraba el ejercicio de la dimensión absoluta del poder real, pareciendo percibirse desde la nobleza una tendencia a la normalización, es decir, a la aceptación de esa existencia de un poder real absoluto. Consecuencia de lo anteriormente expuesto, y continuando con esta línea argumentativa, hasta la nobleza más partidaria del rigor en la limitación del poder real consideraba que no era precisamente deseable que este poder absoluto naciente del rey desapareciera, porque indudablemente constituía una fuente de honores y un elemento muy útil también para los propios intereses de la nobleza. Solo así podríamos llegar a comprender cómo los reyes católicos, cuando comienza su reinado, interpretan este derecho real absoluto como algo absolutamente natural, y también la nobleza que apoya su causa. De ahí que fundamenten sobre él muchas de sus decisiones, sentando en buena parte las bases de lo que luego habría de ser la monarquía autoritaria. La nobleza del siglo XV es una nobleza fundamentalmente faccional. Comenzábamos esta ponencia con una frase de Hernando del Pulgar, y a su autoría pertenece también este otro fragmento que ilustra como pocos la realidad del faccionalismo castellano. Dice el historiador y cronista: «Vuestra casa fue receptáculo de caballeros airados y descontentos, inventora de ligas y conjuraciones contra el cetro real, favorecedora de desobedientes y de escándalos en el reino. Dejad ya, Señor, de ser causa de escándalos y sangre. Dejad ya, Señor, de rebelar y favorecer rebeldes a sus reyes y señores. Cesad ya, por Dios, Señor, cesad, y al menos tened compasión de esta tribulada tierra. No hay bajo el cielo reino más deshonrado que el dividido». Pues esta era una carta que Hernando Pérez del Pulgar dirige ni más ni menos que al arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo. Indudablemente personaje de todos ustedes conocido, cuyo espíritu faccionalista levantisco sería indudablemente uno de los más caracterizados de esta centuria de la que estamos hablando. Es verdad que la actitud del faccionalismo, de las ligas, de las divisiones, no es una creación propia del siglo XV. Indudablemente ya es una cosa que venía de lejos. No hace falta recordar reinados anteriores, los Castro y los Lara en época de Alfonso VIII, la rebelión de Sancho IV contra su padre, el rey Alfonso el Sabio, el propio advenimiento de los Trastámara en el reinado de Pedro I. Indudablemente, esta nobleza poseedora de dinero, de tierras y de hombres, unida por estrechos vínculos familiares, no va a dudar en poner en marcha sus mesnadas y reunir huestes al servicio de interesadas ligas, unas veces a favor de la corona, otras en su contra, pero siempre sirviendo a sus propios intereses. Enemigos de la preponderancia estable de un privado, como lo fuera don Álvaro de Luna bajo Juan II, clamarán y se alzarán para evitar cualquier pérdida de poder, aunque ante el monarca invoquen los supremos intereses de la corona.
Son conocidas, por ejemplo, las cartas del almirante de Castilla, del conde de Benavente y de otros prelados y caballeros dirigidas al rey Juan II, implorándole que cesara de repartir mercedes de villas y de lugares. En su argumentación afirmaban ser cada vez menos los lugares que no están enajenados y que esa práctica solo llevaría al empobrecimiento de la corona, al incremento de la presión fiscal y al empobrecimiento del pueblo, que debería ser considerado el verdadero tesoro del monarca. Si el rey no se aviene a razones, se vuelven a reproducir las ligas y así tenemos durante el reinado de Juan II pues, sucesos famosos como la batalla de Olmedo de 1445. Los lazos de sangre que unían a los Trastámara aragoneses y a los castellanos también propiciarán la participación directa e intensa de otros personajes como los infantes de Aragón. Pero la base social castellana se estaba ensanchando gracias al despegue demográfico, al desarrollo agropecuario, al incremento de la producción textil y a los incrementos comerciales. Y ello hacía que la incipiente burguesía urbana tratara de buscar una relación directa con la monarquía sin contar con la tutela nobiliaria. Ante esta situación cambiante, la nobleza optó por una clara huida hacia adelante, forjando alianzas y pactos que dirigían un selecto grupo de linajes aristocráticos y que ahondaron en el faccionalismo existente, con interminables disputas internobiliarias y con la monarquía misma. Por eso, no es de extrañar que, iniciado el reinado de los Reyes Católicos, también se consignara esa realidad y el placer y la satisfacción de abandonar esta constante guerra. Con armas en guerra, en paz con las leyes, se quieren los reinos, Señor, conservar. Mas hay de la tierra, do todos son reyes, do todos presumen regir y mandar. Un Dios en el cielo, un rey en la tierra, se debe por todas partes temer. Quien esto no teme comete gran guerra, pues cuando do tanta malicia encierra, no pueden los reinos, Señor, florecer. Indudablemente, todo esto también tiene otra serie de elementos que debemos considerar y que obviamente por falta de tiempo yo quiero ajustarme escrupulosamente al que se me ha otorgado en esta sesión de la mañana, pero dejaríamos la importancia que tienen los maestrazgos de las órdenes militares, simplemente con echar un vistazo a los nombres de esos maestres de la Orden de Santiago, de Calatrava y de Alcántara, las órdenes militares hispánicas, podemos apreciar la presencia de los grandes linajes de la Castilla de aquella época que tratan de ejercer el poder sobre esos jugosos y prósperos maestrazgos, realidades políticas, económicas, militares, que indudablemente a finales del siglo XV constituían uno de los grandes tesoros dentro del reino. Pero dependiendo de manos de quien estuvieran, también se podían convertir en pequeños reinos dentro del reino. Tenemos ahí ese mapa en el que aparecen toda la extensión de las encomiendas santiaguistas de la Orden de Calatrava, de la Orden de Alcántara, también de la Orden de San Juan, aunque ésta sea internacional, y nos podemos hacer la idea de la situación que hay en la España meridional o en la península ibérica en general, puesto que aparecen también las portuguesas. Esos reinos dentro del reino debían inexorablemente ser sometidos también al control de los reyes católicos, quienes en un proceso realmente muy corto de tiempo, en apenas 6 años, van a irse ganando, gracias a distintas bulas pontificias, la autoridad y el gobierno de las órdenes militares de caballería. De esta manera, muchas disputas, muchos conflictos en los que las órdenes estaban implicadas van a ser evitados. Insisto en que en la próxima lectura de la publicación de las actas de esta jornada tendremos oportunidad, o tendrán ustedes, si así lo estiman conveniente, de conocer algo más de esta situación. El 13 de diciembre de 1474, y tras el fallecimiento de Enrique IV, Isabel será proclamada reina de Castilla en Segovia. Muchos miembros de la nobleza se negarán a reconocer los derechos, pasando a defender los de Juana la Beltraneja, no dudando incluso en auxiliar la invasión portuguesa de 1476. La oposición de un importante sector de la nobleza es tan encarnizada que los reyes católicos no dudarán en pedir auxilio a sus vasallos, alentando incluso la rebelión contra sus señores.
En este contexto hemos de entender la carta que expedían el 26 de abril de 1476, en la que garantizaban a todas las villas y ciudades de señorío que se alzaran por la reina que quedarían integradas en el patrimonio real. Sin duda era un arma de doble filo, y los reyes católicos lo sabían muy bien. Por una parte, se apoyaban en los sentimientos antiseñoriales latentes en muchas partes del reino con el objeto de debilitar a sus rivales políticos, pero por otra, son bien conscientes del riesgo que entrañaba perder el apoyo de los nobles que les eran leales y que sin duda verían con desagrado una multiplicación generalizada de estos movimientos antiseñoriales. Isabel y Fernando nunca se propusieron desencadenar una persecución sistemática contra la nobleza como estamento. Bien es cierto que procuraron reintegrar en el patrimonio real aquellos territorios que fueron enajenados durante los turbulentos años del reinado de Enrique IV y que en esta defensa del patrimonio real fundaron buena parte de su propaganda. Pero siguiendo a Josep Pérez, nunca entró en sus planes, como se ha escrito a veces, acabar con la monarquía, ni siquiera, por supuesto, humillarla. Los reyes católicos castigaron en primer lugar a aquellos grandes que sostuvieron las aspiraciones de la Beltraneja, para luego pasar a ejercer la actividad de los nobles y su control, de tal modo que ya no supusieran un peligro ni sombra para su gobierno. Este planteamiento de presente y de futuro justifica plenamente tanto el rigor que emplearon contra sus enemigos como su voluntad de recompensar a cuantos les habían sido leales mediante la concesión y creación de nuevos señoríos. Tras la Guerra de Granada, fueron varios los nobles que se vieron favorecidos con donaciones por sus reyes: el duque de Medinaceli, el conde de Tendilla, el duque de Alba, el almirante de Castilla, el cardenal Mendoza e incluso alguien tan poco propicio para la causa de los reyes como el marqués de Villena. Los reyes católicos nunca ignoraron la importancia del hecho señorial, bien al contrario. Fueron muy conscientes de la necesidad que tenían del apoyo de la nobleza como estamento y como fuerza militar, ya que junto al clero constituían uno de los pilares en los que debía apoyarse la monarquía y el naciente Estado moderno. El régimen señorial era parte constitutiva de esa estructura. Los grandes y títulos de Castilla, con sus inmensas propiedades, se van a convertir en los mejores aliados para el mantenimiento y el reforzamiento de ese poder real. Pero los reyes católicos sabrán contrarrestar con gran habilidad el poder de la nobleza. Para ello, Isabel y Fernando se apoyarán preferentemente en las ciudades y en los letrados, cuya ciencia jurídica era cada día más necesaria para poder desempeñar los cargos administrativos del emergente Estado moderno. Los letrados empiezan a entrar en competencia con los nobles y a sustituirlos en los consejos y en la administración. Los reyes católicos inauguran de este modo una práctica que continuarán Carlos V y Felipe II. Los grandes servirán en los altos mandos militares, las embajadas, los virreinatos, pero por lo general procurarán no confiárseles excesivas responsabilidades políticas. Un poder real fuerte lleva aparejada la desconfianza hacia la alta nobleza, considerada desde la época de Isabel y Fernando como una amenaza para la preeminencia de la monarquía en los asuntos políticos. Terminaban así las intolerables privanzas de los grandes que habían protagonizado los reinados de Juan II y de Enrique IV. Llegaban tiempos nuevos en los que, citando y ya para ir terminando, lo que decía Fernando del Pulgar: demos gracias a Dios que tenemos un rey y una reina que no queráis saber de ellos, sino que ambos, ni cada uno por sí, no tienen privado, que es la causa de la desobediencia y escándalos de los reinos. El privado del rey, sabed que es la reina, y el privado de la reina, sabed que es el rey, y que ambos oyen y juzgan y mantienen el derecho acabando con todo escándalo. Sirvan, pues, las presentes reflexiones para situarnos en esta época cambiante, en este otoño de la Edad Media, que da paso a los albores de un tiempo nuevo, en estos años en que, bajo el gobierno sabio, prudente y recto de la reina doña Isabel, Castilla sería conducida a los umbrales del mundo moderno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Riol,
por la magnífica ponencia que nos ha traído, por el gran esfuerzo que ha hecho para reducirla al tiempo que se le ha dado, está prácticamente cronometrada, y para seguir en ese tiempo y no perderlo, vamos a darle la palabra ahora a Beatriz Jiménez Jiménez. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Valladolid, licenciada en Turismo por la Universidad de Salamanca, máster en Gestión de Industrias Culturales y Patrimonio por la Universidad de Valladolid, máster en Bioética por la Universidad Católica de Ávila. Actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca, versando su tesis sobre la Orden de los Jerónimos en Ávila. Además, ha sido concejal del excelentísimo ayuntamiento de esta ciudad en el área de patrimonio en la legislatura 2011-2015 y al día de hoy trabaja como orientadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica, donde además imparte en la modalidad online las asignaturas de Geografía de España, Geografía Mundial, Historia de España en el siglo XX e Historia de la Integración Europea. Es miembro del Grupo de Investigación Territorio, Historia y Patrimonio de la Iglesia. Tiene la palabra la doctoranda Beatriz Jiménez Jiménez. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado y gracias especialmente a José Antonio Calvo y a Raúl Vaz por contar conmigo para esta conferencia. Soy consciente del título de estas jornadas, primera jornada académica sobre Isabel la Católica, Castilla a final del siglo XV, el tiempo de la reina. Pero también lo soy que en cuanto a relaciones Iglesia-Estado se refiere, no podemos entender la Castilla de los Reyes Católicos sin hablar de la labor llevada a cabo durante el siglo XIV y siglo XV por sus antecesores. De aquí que mi conferencia vaya a tratar sobre la Casa Trastámara y los cimientos para la construcción de concepto de Estado que fueron estableciendo los diferentes reyes de esta casa para que los reyes católicos lo consolidaran y lo perpetuaran. En líneas generales, los finales del siglo XIV y el siglo XV constituyen un periodo de esfuerzo. Y hablo de esfuerzo cuando quiero precisar los límites de la Iglesia frente a las aspiraciones de control de los monarcas castellanos. Para que este equilibrio se convierta en realidad, la labor diplomática que se ejerció durante esa época no se había conocido hasta ese momento. El periodo que hoy vamos a tratar coincide con una época muy difícil para la Iglesia, por lo que se ha denominado y ha pasado a la historia como el Cisma de Occidente, o lo que es lo mismo, la Iglesia dividida en dos sedes, la Iglesia en Roma y la Iglesia en Aviñón. Los concordatos, firmados una vez podemos considerar que el cisma ha finalizado, iban dirigidos a lograr dos objetivos. Por un lado, recuperar el reconocimiento perdido por parte de la Iglesia y, por otro, regenerar en muchos de los casos los valores primitivos que la institución había ido perdiendo o se habían ido degenerando. Ante esta situación nos encontramos la postura de la monarquía, una institución que puede resumirse en un intento obsesivo por controlar lo más estrechamente posible todo lo relativo a la Iglesia. De hecho, llega un momento en el que es imposible hablar de política como un elemento autónomo e independiente de lo eclesiástico. Es durante el siglo XV cuando se desarrolla buena parte de esta negociación y las reservas pontificias empiezan a disminuir en favor de las eclesiásticas, la realeza empieza a obtener unas mayores atribuciones en cuanto a beneficios eclesiásticos se refiere y las dos justicias, la justicia eclesiástica y la justicia regia, empiezan a colaborar de una manera cada vez más estrecha. Probablemente lo más llamativo de esta conferencia sea que dos esferas de poder con objetivos tan diferentes estuvieran tan condenadas a entenderse. Por un lado, tenemos a la Iglesia con unas aspiraciones espirituales para la que las cuestiones terrenales eran un simple medio. Pero por otro, tenemos a la monarquía, una institución con fines puramente terrenales, fines puramente palpables y tangibles. El periodo comprendido entre la llegada del primer Trastámara y los reyes católicos representa el gran desarrollo de las negociaciones entre papado y realeza, y eso es justo lo que vamos a ir desarrollando y analizando de manera sistemática con cada uno de los reyes. Juan I será nuestro punto de arranque y significará un antes y un después en lo que a las relaciones monarquía e Iglesia se refiere. Su reinado supuso una auténtica renovación religiosa que podríamos explicar a través de 4 grandes líneas. Una marcadísima personalidad religiosa del monarca, un interés por corregir en la vida clerical
y regular el sistema beneficial, un compromiso personal que quería asegurar la libertad e independencia a los monasterios y un propósito por fundar nuevas casas monásticas. A todos estos puntos hay que añadir la propia situación interna de la Iglesia durante su reinado. Una Iglesia que vivía un grado de relajación de las costumbres religiosas. El absentismo, la corrupción, la incultura, el concubinato se estaban convirtiendo en costumbres cada vez más arraigadas dentro de la institución. En este sentido, y para llevar a cabo esta ingente labor, el rey contó con un equipo de religiosos que compartían sus mismas inquietudes y que tenían un afán renovador y reformista. Entre todos ellos podríamos destacar a Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, el cual nombró las denominadas constituciones aplicables al clero de la diócesis de Toledo. Parece ser que la influencia jerónima en esta normativa está muy arraigada y muy afianzada, probablemente porque el círculo más cercano a Pedro Tenorio se encontraba dentro de esta orden. Es destacable también la labor de Juan Manrique, arzobispo compostelano, promotor de un grupo franciscano de corte eremítico. A Juan Manrique debemos la creación de una red de hospitales para peregrinos, además de la fundación del convento franciscano de Santa María Nova. Pedro de Luna, que ha pasado a la historia por su papel en el Concilio de Palencia, se promulgó diferentes reglamentos acerca de temas tales como la tonsura en los clérigos casados, la enajenación de bienes de la Iglesia por parte de algunos clérigos, el amancebamiento que estaban llevando muchos de ellos, o una serie de normas que iban destinadas a que los musulmanes y judíos no dificultaran de la manera que lo hacían la vida a los cristianos. Otro eclesiástico destacado en esta labor fue Gutiérrez de Toledo, responsable de la elaboración del Libro de las Constituciones, en el que se recogen 6 modelos de reforma aplicables a los monasterios asturianos. Algunas de las disposiciones que a mí me han parecido más interesantes y que se hacen alusión en estos documentos tratan cuestiones tan obvias como a nosotros nos podrían parecer, como dormir en el dormitorio del monasterio, vestir el hábito apropiado, guardar silencio, comer en el refectorio o el tema de la castidad. Promulgó diversos reglamentos Gutiérrez de Toledo, pero es verdad que todos iban dirigidos o tenían el mismo fin: a acabar con el estado de relajación al que había llegado el clero a finales del siglo XIV y a principios del siglo XV. Podríamos hablar de otros muchos: Álvaro de Isorna, obispo de León, Fray Fernando de Illescas. Pero para poder entender este rey no podemos obviar la convulsa llegada al trono de la Casa Trastámara. Enrique II, padre de Juan I, era hijo de Alfonso XI y su amante Leonor de Guzmán. Aunque Enrique fue reconocido, no era legítimo que heredara el trono, más aún si consideramos que asesinó al legítimo heredero, que era Pedro I. Debido probablemente a esta serie de acontecimientos, tanto Enrique II como Juan I llevaron a cabo una intensa labor política de legitimación que en gran parte podría explicar este afán de un mayor control sobre el estamento clerical. En este sentido, el rey era conocedor de la simpatía que algunas órdenes religiosas sentían hacia el que debía de haber sido el legítimo heredero, Pedro I. Por eso intentó ganarse a través de diversos favores a muchas de ellas. Claro ejemplo de estos favores pudo ser los que concedió el rey Juan I a los jerónimos de Guisando. Guisando es un monasterio que tenemos aquí en la provincia de Ávila, concretamente ubicado en El Tiemblo. Tenemos documentación que demuestra que el rey, que concedió a esta devota congregación en el año 1419 el privilegio, por ejemplo, de que 3.000 reses lanares pastaran en todo el reino, de su cabaña pudieran pastar por todo el reino. Además, tenemos constancia de que les eximió en numerosas ocasiones del pago de diezmos. Es probable también que el deseo del monarca de llevar a cabo una reforma religiosa responda también a un deseo de garantizarse una serie de enclavos religiosos que velasen por su memoria y por la de sus familiares, algo que era muy común en esta época. Son muy curiosos los documentos encontrados en este sentido. Cuando Juan I concede este privilegio que acabo de comentar ahora mismo a los jerónimos de Guisando, lo hace por amor de Dios y en sufragia del alma de su mujer, por la suya y por la de los del linaje de su mujer y del suyo. Uno de los temas que más preocupaba a este rey eran las encomiendas monásticas por parte de los nobles castellanos. En muchos casos, estas encomiendas se estaban ejerciendo por la fuerza, aprovechando la inseguridad reinante. El rey, el noble en este caso, se ofrecía al monasterio para protegerlo. Lo que acababa pasando era que los nobles acababan por apropiarse de las innumerables rentas que generaban los monasterios para al final acabar ejerciendo un control absoluto sobre el mismo.
En este sentido, Juan I no solo tenía que enfrentarse a la nobleza con lo que para un rey medieval, como ha explicado mi compañero, suponía, sino que además tenía que romper la línea proteccionista que había empezado su padre, Enrique II. Aún así, la documentación nos demuestra que Juan I decidió responder de manera general a las quejas, de una manera favorable a las quejas interpuestas por los miembros de la jerarquía eclesiástica, aunque esto supusiera ir en detrimento de la nobleza. Si tenemos que materializar la labor de este rey, podemos utilizar 4 órdenes religiosas como ejemplo de ello. Los benedictinos y la fundación de San Benito de Valladolid es un buen ejemplo de patronazgo regio y de reforma religiosa. En palabras del propio rey, cuando se funda este monasterio, su voluntad era fundar un monasterio de monjes prietos, a la manera y forma del encerramiento de las monjas de los monasterios de Santa Clara. Esto, al final, lo que quería decir era un monasterio en el que se viviera una estrecha observancia y una verdadera clausura y austera vida. El segundo ejemplo podrían ser los franciscanos. La orden franciscana había logrado establecerse y evolucionar a mediados del siglo XIII y ganar un cierto prestigio durante el siglo XIV. Pero es en tiempos de Juan I cuando conoce una verdadera expansión al convertirse el rey en verdadero patrono de dicha orden y nombrar confesor real a uno de sus miembros más ilustres, como era Fray Fernando de Illescas. Respecto a los jerónimos, cuando Juan I accede a su gobierno ya se habían fundado 3 monasterios: Sisla, San Jerónimo de Guisando y Santa María y Lupiana, perdón. Pero la intervención más importante, sin duda, de Juan I en la orden jerónima fue la de entregarles la Iglesia de Guadalupe. No hay que olvidar que la Iglesia de Guadalupe, gracias a este patronazgo que ejerció el rey, se convirtió en uno de los epicentros de la vida jerónima. La última orden que vamos a utilizar como ejemplo es la de los cartujos. La aspiración de Juan I era establecer esta orden que ya estaba situándose en varios reinos peninsulares orientales, también en Castilla. Una vez hecho este resumen sobre este rey, nos asaltan las dudas sobre los verdaderos motivos que llegaron al rey a emprender esta reforma religiosa. Una ansia de centralización de poderes en la propia figura del rey, los conflictos internos y externos que no dejaban de asolar Castilla y los cuales eran bastante más fáciles de sobrellevar con el apoyo del clero, o una verdadera espiritualidad y ansia de reforma por parte del rey. Sea cual fuere el motivo, la realidad es que la reforma emprendida por Juan I supuso el principio de la acción reformadora no solo en la estructura de la Iglesia, sino también en las relaciones Iglesia-Estado. A Juan I le sucede Enrique III, conocido popularmente como el Doliente. Poco podemos aportar de este rey en lo que a relaciones Iglesia-Estado se refiere. Gran parte de su reinado se vio afectado por las constantes quejas y protestas que interponían los procuradores de las ciudades en contra del excesivo número de extranjeros que iban ostentando los cargos eclesiásticos. Esto supuso para el rey un continuo enfrentamiento con el Papa Clemente VII, el cual le acusaba constantemente de la injerencia del rey en los asuntos puramente eclesiásticos. De hecho, este conflicto se mantuvo incluso con la muerte del Papa, de Clemente VII. Es verdad que las relaciones de Enrique III no son las que tuvo su antecesor ni las que van a tener sus predecesores, pero es verdad que sí que se mantuvo firme en cosas relativamente importantes, como pudo ser la elección de la sede arzobispal toledana, con Pedro de Luna a la cabeza. Sin duda de este rey no podemos destacar, igual que sí que lo hacemos de los anteriores, que las relaciones Iglesia-Estado fueran el aspecto más reseñable de su reinado. Llegamos a Juan II y este rey es muy curioso porque a pesar de los continuos conflictos que asolaban su reino, el rey no dejó de lado y mantuvo una especial atención en lo que a relaciones Iglesia y pontificado se refiere. Como ya hemos comentado con sus antecesores, Juan II también tenía un especial interés en ejercer su influencia en el seno de la Iglesia. No hay que olvidar que este rey accede al trono después de una regencia llevada a cabo por su madre, Catalina de Lancaster, y una regencia marcada por continuos devenires políticos y crisis, muchas de ellas por las relaciones mantenidas con Aragón. Tampoco podemos dejar de lado que es en tiempos de Juan II, tanto durante los de su regencia como los de su reinado, en los que se viven los momentos más álgidos y más tensos también de lo que supuso el cisma de Occidente. El rey, en este caso, toma partida desde el primer momento y da una orden explícita a los cabildos de Castilla de reconocer a Martín V como legítimo papa.
Es en este punto, en los tratados que se firman en el Cisma de Occidente, cuando se ve de verdad ese auge de la diplomacia y la importancia que van adquiriendo esas relaciones. Hay constancia de la influencia que ejercieron los embajadores castellanos en los diferentes concilios que se celebraron para solventar el cisma. Tanto en Constanza como en Pavia Siena, como en Basilea, la idea era clara. Por un lado, había que reforzar la monarquía, la política papal en la figura de Martín V, y por otro lado, conseguir para la monarquía y por ende para la figura del rey la mayor cantidad de concesiones eclesiásticas posibles. De hecho, a partir de este momento, la monarquía empieza a recibir rentas eclesiásticas de manera legítima, lo que permite al rey conservar, afianzar e incluso ampliar numerosas prerrogativas existentes en diferentes monasterios y cabildos. La voluntad del rey, como no podía ser de otra manera, era nombrar obispos de su círculo más cercano y evitar la injerencia de miembros de la curia que no fueran castellanos. Hubo momentos de conflicto cuando se dieron nombramientos, pero es verdad que muy hábilmente nunca hubo un final trágico, por decirlo de alguna manera. Buen ejemplo de esto es que la Capilla Real, que en tiempos de este rey se convirtió en una auténtica cantera de servidores regios. El nombramiento de los principales puestos eclesiásticos y que estos principales puestos fueran ocupados por sus colaboradores, como pudo ser Pedro de Castilla o Sancho de Rojas, ha hecho que para la historiografía siempre recaiga la sospecha de si la ambición personal primó de alguna manera frente a los intereses de las instituciones que se gobernaban. Es reseñable también durante este reinado que otros miembros de la Iglesia, como Álvaro Núñez de Isorna, desde puestos de menor relevancia, ejercieron un gran apoyo al rey y demostraron una lealtad inquebrantable en momentos tan importantes para el rey como pudo ser su conflicto con el condestable don Álvaro de Luna. Estos miembros de menor jerarquía es verdad que nunca ocuparon puestos de relevada importancia en el Consejo o en la Audiencia, que eran las dos instituciones más importantes de gobierno, pero sí que irrumpieron en ministerios tan interesantes como las representaciones regias en el exterior. No hay que olvidar que además muchos de estos miembros de menor jerarquía eran auténticos reformadores dentro de sus órdenes religiosas, lo que hacía que la ayuda al rey fuera bidireccional. Por un lado, el rey conseguía esa reforma tan ansiada y tan deseada dentro del clero, y por otro lado los reformadores contaban con el beneplácito y el permiso de la monarquía para poder llevarla a cabo. Es interesante como ya en tiempos de Juan II, la historiografía trata a la Iglesia en muchas ocasiones como un instrumento de propaganda de la monarquía. Se habla de las procesiones del clero vallisoletano con motivo del nacimiento del heredero, las procesiones de los monjes de Guadalupe para hablar del rey o las propias cortes celebradas en Ávila dentro de la propia catedral. Podríamos decir que los años de reinado de Juan II, las relaciones entre monarquía e Iglesia continúan cimentando esas bases que se consolidarían con la reina Isabel. O dicho de otra manera, la monarquía ya empezaría a gozar de una notable capacidad de influencia sobre la Iglesia, que a su vez veía respetada su posición de privilegio. Llegamos a Enrique IV, hermano de la reina Isabel la Católica, y nos encontramos con un rey difícil de estudiar. Apasionante, pero difícil de estudiar, probablemente por la falta de objetividad que presentan el gran número de fuentes existentes. Es justo también reseñar que su reinado es uno de los que cuenta con un mayor número de crónicas respecto a lo que las relaciones monarquía-pontificado se refiere. Durante los prácticamente 20 años de su reinado no hay un año en el que no haya algo que merezca la pena destacarse. Enrique IV probablemente se viera arrastrado por la inercia de sus antecesores y debido a esto decidiera continuar con la tendencia de afianzar lo más posible sus relaciones con el papado. En cuanto a las relaciones beneficiales se refiere, el rey hizo exactamente lo que Juan II. Intentó favorecer el mayor número de castellanos de su círculo más cercano a los puestos eclesiásticos de mayor relevancia. Esto tenía una doble intencionalidad. Por un lado, el rey, al igual que todos los trastamaras, se preocupaba mucho por el gran número de nombramientos extranjeros. Pero por otro, su comprometida situación interna exigía continuamente el apoyo de la jerarquía eclesiástica. Y para esto, qué mejor que tener a personas de su círculo más cercano ocupando los puestos más relevantes. En este sentido, y muy ligado a los franciscanos y a los jerónimos, está el problema converso.
La preocupación que existía en Castilla en este momento por los falsos conversos y por las herejías era uno de los temas más flagrantes de la época. Franciscanos y jerónimos, como he comentado, se convierten en promotores de lo que se ha denominado como inquisiciones episcopales, o lo que es lo mismo, tribunales encargados del asunto judeoconverso. Esta creación de estos tribunales necesitaba de alguna manera la autorización del Papa, y lo que el rey propone es cuanto menos curioso. Se trataba de crear una instancia jurisdiccional que tratara sobre asuntos religiosos, pero que a su vez velaba por intereses reales, ya que al final los inquisidores eran nombrados por el propio rey. Otra incoherencia es que los tribunales iban a estar compuestos por religiosos, pero las leyes que allí se iban a aplicar eran leyes del derecho común. La bula que proyecta Pío II en este asunto se plantea en términos muy distintos a los que pretendía el rey. Ajustaba muchísimo los límites en temas tan importantes como el nombramiento de prelados o que la legislación que allí se aplicara no fuera la eclesiástica. El resultado fue que la bula nunca llegó a aplicarse, probablemente porque la falta de control por parte de las dos entidades era demasiado clara. Hay que destacar que Enrique IV obtuvo del Papa plenos derechos en maestrazgos tan destacados como Santiago y Alcántara, lo que le permitió al rey disponer de importantes beneficios y cargos. En este sentido, la caída de Constantinopla en manos de los turcos en el año 1453 hizo que desde Roma se planteara el concepto de cruzada como objetivo prioritario. El rey, muy hábil, supo aprovechar este interés del Papa, pero siendo realistas, a Castilla los turcos le quedaban muy lejos, pero los musulmanes del Reino de Granada ya no tanto. Los pontífices entendieron que podía ser igual de ejemplificante la lucha contra el Islam y se mostraron a favor y fueron además especialmente generosos con esta cruzada. La realidad, 4 años después, fue que de los aproximadamente 100 millones de maravedís que llegaron al reino, una mínima parte fue destinada a la guerra contra los musulmanes en Granada, habiéndose gastado el rey la mayoría de ello en gratificaciones para premiar lealtades. Los años avanzaban y la inestabilidad política en Castilla hizo que el concepto de cruzada pasara a un plano totalmente secundario. Esto, por supuesto, además de que el Papa ya no estaba dispuesto en ese momento, Sixto IV, y la Iglesia en general, a destinar más fondos que no fueran para su cruzada principal, que era contra los turcos. El momento más decisivo, sin duda, durante el reinado de Enrique IV y sus relaciones Iglesia-Estado, llega con el conflicto sucesorio. De ambos bandos se consideró crucial el apoyo y la alianza con el pontificado. Todo comienza cuando Enrique IV quiere promocionar para el maestrazgo de Beltrán de la Cueva en oposición de numerosos nobles y prelados que se pusieron a favor del infante don Alfonso. Ambos bandos piden su apoyo al Papa, Paulo II, y en esta tesitura se decide desde Roma enviar a Lianoro de Lianoris como nuncio a Castilla. Si tuviéramos que definir la misión de este nuncio, la definiríamos como neutral. Pero el conflicto estaba adquiriendo unas dimensiones que excedían mucho de las capacidades que tenía este nuncio. Y vista la complejidad que estoy viendo, se decide mandar a un legado que tenía unas misiones y unas atribuciones que no se habían conocido hasta la época, como por ejemplo puede ser utilizar beneficios eclesiásticos como transacciones dentro de las negociaciones. Llega a Castilla Jacobo Veneris. Y es verdad que la postura que mantuvo era muy clara. Consideraba la actitud del infante don Alfonso y la de todos los que le seguían como exorbitante, en palabras suyas. Pero frente a este posicionamiento pedía clemencia y perdón. Su mediación no fue suficiente, aunque es verdad que tras la prematura muerte del infante, su intervención en los pactos de Guisando sí que fue decisiva y resultó decisoria, ya que dotó a los pactos de legitimidad. No hay que olvidar que había muchos que habían jurado durante estos pactos lealtad al infante. Ese perjurio solamente podía ser absuelto desde Roma y, por tanto, en la figura de Jacobo Veneris. El compromiso pontificio, firmado en Guisando, debía garantizar, por un lado, la obediencia a Enrique IV, pero a su vez salvaguardar los derechos dinásticos de la reina de Isabel I, que será Isabel I. Probablemente, fruto de la confianza que el respaldo del rey le había dado en Guisando a Enrique IV, decide
el rey volver a reivindicar los derechos de su hija Juana, la que ha pasado a la historia como Juana la Beltraneja por su dudosa paternidad. Enrique IV, Beltrán de la Cueva, bueno, eso daría para otro ciclo prácticamente de conferencias. La muerte de Paulo II en el año 1470 deja paralizada las pretensiones de ambos bandos. Ni la sucesión de la hija del rey, ni la legitimidad o la validez del matrimonio de Isabel y Fernando pudieron ser resueltos y eran temas que necesitaban una actuación prácticamente inmediata. Sixto IV es nombrado papa y Rodrigo Borja llega como legado a Castilla. ¿A quién apoyará Roma en esta tesitura? Parece ser que la entrevista que mantuvieron Isabel y Fernando en Alcalá de Henares y, por otro lado, el apoyo que Enrique IV dio al rey de Francia y al rey de Portugal en contra del Papa pudieron ser detonantes decisivos, aunque no efectivos, por la prematura muerte de Enrique IV y el inevitable ascenso al trono de Isabel la Católica. A modo de conclusión, podemos decir que la configuración del Estado en Castilla durante la Edad Media no se puede explicar sin tratar las relaciones entre monarquía e Iglesia desde un punto de vista político. La influencia de la Iglesia había favorecido la construcción de un sistema autoritario capaz de aglutinar cada vez más funciones a la vez que de dotar a los monarcas de unas cotas de sacralidad que eran impensables hasta la época. Todos los reyes de la Casa Trastámara podemos decir que representan una línea de evolución ascendente que va desde Juan I hasta los reyes católicos. Una línea, además, marcada por la premisa de que cada uno de sus miembros sabía que la intensidad de sus relaciones con el pontificado y la Iglesia en general marcarían una gran parte de su devenir político y gran parte de la propia configuración de su poder soberano. Sobre Isabel I, protagonista de estas charlas, no seré yo quien hoy profundice sobre la figura de la reina, habiendo plumas tan autorizadas y voces tan cualificadas en esta materia. Pero sí les emplazo a futuras oportunidades o jornadas similares para poderles trasladar mi opinión y mis humildes conocimientos sobre el tema, porque además deseo y confío en que será la materia central sobre la que versarán las conferencias del año que viene. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Continuamos pues con la tercera mesa de ponencias programadas correspondientes a la sesión de la mañana de esta jornada sobre la reina Isabel la Católica, y en esta ocasión lo hacemos con don David Sánchez Sánchez. Nació en Ávila en el año 1989, es licenciado en Historia del Arte y máster en Investigación y Estudios Avanzados en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca. Actualmente cursa el doctorado en Historia del Arte en la misma universidad con una tesis orientada al estudio del arte y celebraciones eucarísticas en Ávila, entre los siglos XVI y XVIII. Es becario de la institución Gran Duque de Alba entre el año 2015 y 2016. Ha disfrutado de una beca también del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en el Instituto Español de Bíblico y Arqueológico de Jerusalén en el año 2017. Miembro del Grupo de Investigación Arte y Patrimonio Universitario de la Universidad de Salamanca y miembro también del Grupo de Investigación Territorio, Historia y Patrimonio de la Iglesia de la Universidad Católica de Ávila, que ha colaborado enormemente en la organización de estas jornadas y que tan magistralmente capitanea don José Antonio Calvo. Desde el año 2015 es documentalista del Archivo Diocesano de Ávila y colaborador de la Fundación Las Edades del Hombre. Asimismo, ha sido ponente en varios congresos de índole nacional e internacional sobre arte, mercado artístico y mecenazgo. Ha sido autor de diversos capítulos de libros, artículos y revistas de investigación. En el ámbito de la reina Isabel, desde el año 2014 ha realizado algunas investigaciones y charlas divulgativas sobre el sentido devocional del arte en la época de los Reyes Católicos y el intercambio artístico entre los modelos flamencos e italianos a principios de la Edad Moderna en España. Sin más preámbulo, cedo la palabra al ponente para que dé comienzo con su conferencia. Muchas gracias en primer lugar, Raúl, por sus palabras de presentación. También a don José Antonio Calvo por contar conmigo
para estar aquí. En la medida en la que yo he podido contribuir con mi modesta aportación en la organización de esta jornada, pues muchas gracias a todos ustedes por participar de ella. Me gustaría empezar a hablar de esta idea del arte vinculado a Isabel la Católica con una máxima, con una especie de aforismo. Y es que la época de la reina Isabel la Católica fue un momento clave para el arte en España. En el tiempo de la reina tuvo lugar un auge generalizado de las llamadas bellas artes, amparado, entre otros factores, por una paulatina aceptación de las corrientes humanistas, pero también por la idea de que en este momento empezamos a dar al arte un sentido que trasciende del sentido práctico, ¿no? Se le da un sentido simbólico. A través del arte conseguimos alcanzar una imagen, un mensaje de quien patrocina ese arte. Por la gran cantidad de arte asociado a aquella etapa y a la figura de la reina católica, resulta imposible abarcarlo en su totalidad en una charla de las características de esta. Bueno, es por eso que se han dedicado ya numerosos congresos, simposios y publicaciones que abordan esta cuestión. Y lo que aquí pretendemos entonces es ofrecer una perspectiva del sentido intrínseco a aquellas producciones artísticas y a la imagen que a través de ellas se ofrecía de la reina y por ende también de la monarquía. Contextualizando un poquito y para que nos hagamos idea del gran número de obras de arte vinculados a aquel momento, o de alguna manera a Isabel la Católica, en ocasiones por influencia directa, en otras por influencia indirecta, podemos mencionar algunos de las grandes empresas artísticas. En el plano de la arquitectura, todos conocemos el monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo; en Ávila, el monasterio de Santo Tomás de Aquino; también el monasterio de Santa Cruz la Real, en Segovia; el Hospital Real de Santiago de Compostela o la Capilla Real de Granada. Eso solo en la arquitectura, y estoy mencionando las más conocidas quizá, pero no todas. En el plano de la escultura destacamos, por supuesto, el conjunto escultórico de Gil de Siloé en el monasterio de Miraflores de Burgos, el lugar donde están enterrados los padres de Isabel la Católica, donde está enterrado su hermano. Allí promovió ella un magnífico conjunto escultórico. En pintura destacamos evidentemente la extensa colección de pintura de la Capilla Real de Granada, aquellas piezas que pertenecieron a Isabel la Católica, obras entre las que encontramos a los primitivos flamencos como Hans Memling, Dietrich Boots, Roger van der Weyden y algunas, rara avis, piezas renacentistas atribuidas o relacionadas con Botticelli y Perugino. Y, por supuesto, también dentro de la pintura, el fantástico conjunto pictórico del monasterio de Santo Tomás de Ávila, obra de Pedro Berruguete. Y también, importantísimo en este momento, el plano de la orfebrería, donde podemos encontrar las joyas de la corona de la reina y también una serie de piezas que o bien ella encargó o bien adquirió por distintos medios, obras de los grandes plateros del momento, algunos de ellos asalariados de la propia reina, como Pedro Vigil, Jerónimo Alemán. Y también una pieza que seguramente todos conozcamos, pero que poca gente sabe que perteneció a Isabel la Católica, que sería el viril de la custodia de Enrique de Arfe de la Catedral de Toledo. Esa parte central, ese expositor eucarístico, era una custodia de mano que perteneció a Isabel la Católica y sería una obra del platero catalán Jaume Aymerich. A esta lista habría que añadirle pues, las colecciones de tapices, libros, muebles y otros enseres considerados dentro de las llamadas artes aplicadas o artes decorativas, y de los cuales nos han llegado algunas muestras, pero no todas. Con semejante lista de monumentos y obras de arte asociados a la influencia de la reina, parecería lógico pensar que su formación intelectual ya desde niña estuvo detrás de sus intereses. Sin embargo, no fue así exactamente. Hay que tener en cuenta que quizá por su condición y sexo, ella no habría recibido la misma formación que habría recibido su hermano, Enrique IV. Sin embargo, ella no era ajena a todo este movimiento, a este inicio del humanismo en Castilla. Desde luego, en la corte de Juan II y de Enrique IV se valoraba la música, el canto, la lengua latina. En definitiva, estos reyes fueron protectores de las artes. Sin embargo, bueno, pues ella no recibió esa formación que, por un lado, quizá estuviese más reservada a los hombres, ¿no? De hecho, podemos establecer una comparativa también entre el rey Fernando el Católico y la reina Isabel. Si bien es a ella quien se vincula el impulso de los principios humanísticos y artísticos, dada su especial inclinación a estos temas, en realidad fue Fernando quien habría recibido una formación de mayor peso humanístico a través de su preceptor Vidal de Noya. Esto también se debe a la relación que existía entre el este peninsular, es decir, la costa mediterránea, con el ámbito italiano. Ya desde tiempos de Alfonso V el Magnánimo, el tío de Fernando el Católico y conquistador de Nápoles, se establece una corriente de influencias entre el este peninsular y la península itálica. Por lo tanto, en Aragón se favorece en mayor medida el ámbito humanista que en Castilla, donde, por otro lado, el modelo o la referencia estaba puesta en Flandes, en Holanda, durante todo el siglo XV. De hecho,
la influencia artística llegó a Castilla, procedente del norte de Europa, en la arquitectura a través de figuras como Juan de Colonia o Simón de Colonia, su hijo, que trabajan en la Catedral de Burgos. También de Anequín de Bruselas o de Gas Cueman, dos hermanos que trabajan en la Catedral de Toledo. Eso en la arquitectura. En la escultura ya hemos mencionado a Gil de Siloé. Y en la pintura, por supuesto, el gran Jan van Eyck, el gran pintor de Brujas, que estuvo en Castilla, que fue recibido por Juan II y de quien conocemos, bueno, quizá no suya directamente, pero sí de su taller, esta magnífica pieza, esta fuente de gracia, el triunfo de la Iglesia sobre la sinagoga. Una pieza que, si bien no podemos vincular directamente con Juan II, sí lo podemos hacer con Enrique IV, ya que esta pintura, hoy en el Museo Nacional del Prado, fue donada por Enrique IV al monasterio del Parral, en Segovia. Por lo tanto, conocían bien la pintura flamenca en la corte de Enrique IV. Del mismo modo, Juan II donó al monasterio, a la Cartuja de Miraflores en Burgos, una magnífica tabla, un tríptico de Roger van der Weyden, que hoy se encuentra en Alemania, en Berlín. En definitiva, de la asimilación de este estilo, del estilo flamenco, integrado con el estilo propio de Castilla, ese arte mudéjar, nace el estilo que luego más favorecerá a Isabel la Católica, conocido como hispano-flamenco. Ese modelo que ella favorecerá en numerosas empresas artísticas y que es autóctono, es propio de la península ibérica. Y ya en cuanto al sentido que podemos otorgar, ya hemos contextualizado un poquito, ya podemos otorgar ese sentido del que hablaba, esa imagen que genera el arte de la monarquía, podemos hablar de empezar por esta empresa artística fundamental, San Juan de los Reyes. Pero antes de ello tenemos que decir que podemos, digamos, ordenar la finalidad del arte. Y digo ordenar y no separar, porque muchas veces, ya lo comentaba el gran Joaquín Yarza, uno de los grandes estudiosos del arte vinculado a los Reyes Católicos, la finalidad, unas finalidades no están reñidas con otras, es decir, podemos hablar de propósitos sociales, propósitos religiosos, personales, políticos, y no tienen por qué estar separados los unos de los otros. Por eso, en el monasterio de San Juan de los Reyes, a juzgar por las crónicas del momento, ya nos lo decía Hernando del Pulgar, bueno, pues este monasterio surgió como una arquitectura votiva, es decir, un acto de agradecimiento ante la victoria en la batalla de Toro, que puso fin a la guerra de sucesión. En definitiva, el momento en el que Isabel la Católica se corona como reina de Castilla. En definitiva, sería, por lo tanto, una empresa artística a caballo entre lo político y lo religioso. Pero también tenemos que entender el lugar en el que se construye este monasterio, que es Toledo. La antigua capital de los reinos hispanos ya desde época de los visigodos, el lugar donde están enterrados los grandes reyes de la Edad Media, en la Catedral de Toledo, y no obstante aquí quiso ser enterrada Isabel la Católica antes de la conquista de Granada, ¿no? Por lo tanto, estamos atendiendo ya a un objetivo personal. Y el patrocinio de este lugar, además, estuvo muy relacionado con la reina Isabel, más que con Fernando. De hecho, el nombre del propio monasterio, San Juan de los Reyes, está en relación con su devoción hacia el San Juan Evangelista. También una cuestión personal, su padre se llamaba Juan, su hijo difunto, el malogrado príncipe Juan, y luego la futura reina de Castilla, Juana la Loca. Bueno, pues por lo tanto existe una relación personal también. Y además decía que se la relaciona directamente con la construcción de este lugar a través de una curiosidad, es que cuando ella estaba viendo el avance de las obras, estaba viendo cómo se iba terminando el lugar, le habría comentado al arquitecto, al maestro arquitecto de San Juan de los Reyes, a Juan Guas, algo así como: esta nonada me habéis hecho aquí. Es decir, le debió parecer poca cosa. Desde mi punto de vista, poca cosa no es, pero en este concepto, bueno, pues en este sentido, podemos entender también una intención, un propósito vinculado a la memoria, es decir, a la perdurabilidad de su figura y a su importancia y a la gloria para generaciones futuras a través del lugar de su descanso eterno. El interés de la reina también en este lugar se detecta a través del nombre que recibió durante algún tiempo. No era San Juan de los Reyes. En algunos lugares también se le menciona como San Juan de la Reina, directamente. Por lo tanto, estamos atendiendo a esa unión de los objetivos políticos, personales, religiosos. En otros casos, podemos atender también a una finalidad un poquito más personal, ¿no? Antes de entrar con Santo Tomás de Ávila, quiero mencionar que fue una constante durante el gobierno de los Reyes Católicos la reforma, la adaptación de algunos palacios, de algunas plazas militares o fortalezas
acondicionándolas a las necesidades del gobierno. Y algunas de ellas ni siquiera llegaron a residir los reyes católicos, como sería la Aljafería, el Palacio de la Aljafería en Zaragoza. De hecho, esta reforma en la Aljafería está más vinculada con Fernando el Católico que con Isabel, pero bueno, estamos atendiendo a la legitimización del poder a través de los antiguos palacios o las antiguas plazas fuertes de épocas pasadas, ¿no? Sí estaría en relación con Isabel la obra de Santo Tomás, pero también de otros lugares como el Alcázar de Segovia, el Alcázar de Sevilla, el Castillo de Arévalo, la Alhambra de Granada. En definitiva, estamos atendiendo, como decía, esos lugares claves en épocas pasadas y que los reyes católicos adoptan para sí. Otras residencias reales, otra de las residencias reales fue Santo Tomás, y es un lugar en el que fue enterrado el príncipe Juan. Esta elección de Ávila, de Santo Tomás, para que fuese enterrado el príncipe heredero, pudo no ser casual. Y en este sentido podemos detectar también una finalidad política en cuanto a que la ciudad de Ávila había sido favorecedora de la causa de Isabel la Católica durante la Guerra de Sucesión. Por lo tanto, quizá estamos atendiendo a esa idea de agradecer de alguna forma el papel de la ciudad de Ávila a través del lugar de enterramiento de su hijo. Del mismo modo, en Santo Tomás también podríamos hablar, simplemente mencionarlo, aquí estamos viendo el lugar, el sepulcro de Juan, del príncipe Juan, una obra posterior a la reina Isabel, una obra de Domenico Fancelli, 1510, 1512 aproximadamente, pero que ella misma dejó encargado en su testamento. Y por otro lado, el piso alto del claustro de los Reyes de Santo Tomás. Decía, podemos vincular también en Santo Tomás un propósito religioso en cuanto a la defensa o el patrocinio de la Inquisición. No obstante, en Santo Tomás de Ávila se estableció una de las sedes de la Inquisición de Castilla. Fray Tomás de Torquemada fue uno de los impulsores de este monasterio. En principio, comenzado por don Hernán Núñez de Arnalte, el tesorero de los Reyes Católicos, luego continuado por María de Ávila, su esposa, y a este proyecto se sumó el inquisidor general Fray Tomás de Torquemada y luego ya los Reyes Católicos. Bueno, pues aquí en Santo Tomás encontramos ese conjunto del que hablábamos antes, conjunto pictórico de Pedro Berruguete. Un conjunto pictórico, ya bastante estudiado por la profesora de la Universidad de Granada, Sonia Caballeros Camilla, que es quien nos habla de la intencionalidad, ¿no? del sentido vinculado a la Inquisición de esta serie de pinturas de la historia de los dominicos. Lo que estamos viendo son tres pinturas de todo el conjunto, como sería ese auto de fe presidido por Santo Domingo. En Ávila tuvo lugar uno de los primeros autos de fe de la Inquisición española, en castellana, como sería el caso del Santo Niño de la Guardia, presidido por Fray Tomás de Torquemada. La asimilación creo que está clara, ¿no? La similitud con el caso del auto de fe presidido por Santo Domingo. En el centro, San Pedro Mártir de Verona, uno de los grandes santos dominicos y también miembro de la Inquisición en Italia. Y a la derecha, Santo Domingo contra los albigenses. ¿No? También la Inquisición surge en Europa para, poner fin a esas herejías albigenses y cátaras. Por lo tanto, la relación está más que clara. Y también esta pintura, que tendríamos que comentar, porque a fin de cuentas es el cartel que ilustra esta jornada, esta imagen de la Virgen de los Reyes Católicos, también procedente del monasterio de Santo Tomás de Ávila, estaría situada en el cuarto real del monasterio. Y lo que nos encontramos, aunque es una pieza de dudosa autoría, lo que nos encontramos es a los reyes directamente vinculados con la orden de los dominicos. Estamos viendo a Isabel y a Fernando en el reclinatorio, en esa sacra conversación con la Virgen y el Niño, pero además acompañados debajo de Isabel por la princesa Isabel y debajo de Fernando por el príncipe Juan. Detrás de ellos, detrás de Fernando y del príncipe Juan, aparecería Fray Tomás de Torquemada. Y detrás de Isabel y de la princesa aparecería, acaso, de nuevo, Pedro Mártir de Verona, acompañados también en la parte superior a la izquierda por Santo Tomás de Aquino y por Santo Domingo de Guzmán. En definitiva, nos estamos atendiendo a esa finalidad religiosa que articula el resto de finalidades, el resto de propósitos para los que se concibe el arte de este momento. Es un poco el criterio sobre el que se asientan el resto. La promoción que hizo Isabel la Católica del arte religioso, bien a través de un patrocinio directo, bien a través de donaciones, queda perfectamente plasmado en los textos de aquellos que la describieron en su momento. Me refiero, por ejemplo, al historiador y humanista italiano afincado en Castilla, Lucio Marineo Sículo. Marineo Sículo dice de Isabel que era rica pero dadivosa,
no ávida de riquezas, sino obsequiosa, espléndida, liberal y magnánima. En la misma línea la describió el médico y viajero alemán Jerónimo Münzer, quien ya incorporaba esa referencia a las fundaciones y al patrocinio de los monasterios. Decía: extremosa en el culto divino, hace increíbles dispendios en ornamentos para las iglesias, siente veneración por los religiosos de la observancia y les funda monasterios. Y también aporta su idea al respecto el cronista de los Reyes Católicos, Hernando del Pulgar, que la describía de la siguiente forma: era muy católica y devota, hacía limosnas secretas en lugares debidos, honraba las casas de oración, visitaba con voluntad los monasterios y casas de religión, aquellas do conocía que guardaba vida honesta, e dotábalas magníficamente. En este sentido debemos atender al especial interés de la reina Isabel en la reforma de la Iglesia Católica. Este sería un tema a tratar en futuras jornadas, pero por eso yo no voy a ahondar en él, pero simplemente comentar la relación que existía entre Isabel la Católica, Fray Hernando de Talavera o el propio cardenal Cisneros como grandes impulsores de la reforma de la Iglesia en España. Pero sí que quiero, aunque no vaya a tratarlo en profundidad, sí que quiero mencionar una cuestión. Un modelo de oración que estaba ampliamente difundido por Europa durante todo el siglo XV, como lo sería la devotio moderna. Este sistema de oración estaba basado en el uso de libros, lecturas, que describían de alguna forma los pasajes de la Pasión de Cristo, principalmente, como la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, una obra que, por cierto, Isabel quiso que le transcribiesen y fue Fray Ambrosio de Montesinos quien realizó un ejemplar de la Vita Christi para la reina Isabel. Pues en definitiva, estaba diciendo, se servían de libros, lecturas de la Pasión de Cristo, al mismo tiempo que se contemplaba una imagen. Estamos atendiendo a la lectura al mismo tiempo que lo observamos. Y eso lo que genera, lo que se busca, es generar un mayor sentimiento de piedad, adentrarse mejor en aquello que estamos leyendo y observando. Por lo tanto, fomentar el espíritu pietista, en definitiva, fomentar también ese espíritu devocional. En palabras de Johann Huizinga, las representaciones religiosas de este momento, de finales de la Edad Media, de finales del siglo XV, llevaban al conjunto de devotos a fijar las imágenes en sus mentes, considerándolas como ciertas, lo que se convirtió en un ejercicio de contemplación que fomentaba el recogimiento interior durante la oración e inducía a una conducta piadosa. En definitiva, a través de la devotio moderna, también estamos asistiendo a uno de los principios que se quieren instaurar en la reforma de la Iglesia española, que es la idea redentora de Cristo, una idea redentora que se ha de inculcar a los judíos y a los judeoconversos, al tiempo que se ha de fijar bien en la mente de todo el pueblo esta idea, estas imágenes. Esta teoría de las imágenes nos lleva incluso a hablar del Papa Gregorio Magno, cuando en el siglo VII escribió una carta, una misiva al obispo de Marsella, indicándole, en defensa de las imágenes, indicándole que las imágenes eran la Biblia de los iletrados, es decir, aquellos que no sabían leer, si lo contemplaban, iban a fijar igualmente ese concepto en sus mentes, ¿no? Por lo tanto, esta exaltación de la religiosidad a través de las imágenes se aprecia en una decisión, una disposición tomada por los Reyes Católicos para la ciudad de Sevilla por iniciativa de Fray Hernando de Talavera, para que en cada casa hubiera imágenes de Cristo, de la Virgen o de los santos que sirvieran para favorecer la devoción y lo que a su vez implicó un incremento potencial de la producción artística. Pero la ferviente religiosidad de la reina queda especialmente plasmada, como decíamos antes, en el conjunto pictórico de la Capilla Real de Granada. Aquí encontramos algunas de las grandes obras, como decía antes, de los primitivos flamencos, como ese díptico El descendimiento de Hans Memling, autor también de La Virgen con el Cristo de Piedad. Imagínense, o ya las conocen muchos de ustedes seguro, son imágenes pequeñitas para un oratorio privado, para una capillita, o fáciles de transportar también en los múltiples viajes de la reina, y mientras está leyendo lo está contemplando también. Encontramos, empiezo por la de la derecha, ese descendimiento de Dietrich Butz, y dejaba para el final la de la izquierda porque son esas obras extrañas dentro de la colección de Isabel la Católica, como sería ese Cristo varón de Dolores de Pietro Perugino, atribuido a Pietro Perugino, y que no cuadra bien con el resto no encaja bien con el resto de pinturas por ser una pintura de influencia renacentista. En este caso, de lo que podemos hablar es más del concepto de piedad, de la temática, por encima del estilo. Pero a fin de cuentas encaja bien con lo que estábamos diciendo de la devotio moderna. No quiero alargarme mucho para dejar también espacio a mi compañero, pero dejamos muchas cosas en el tintero precisamente por eso. Espero que, como decíamos antes también, en el texto que ha de acompañar a esta jornada podamos desarrollar algunos conceptos como
el propio testamento de Isabel la Católica, donde ella alude a la defensa de esa promoción artística en diversos casos. Y luego, por supuesto, también aludir a sus relaciones personales con algunos miembros de la nobleza y el clero, como el cardenal Cisneros o don Fadrique Álvarez de Toledo, el segundo duque de Alba. Sin duda, estos personajes afectaron en la perspectiva artística de Isabel la Católica. Quiero concluir indicando que el arte vinculado a la reina Isabel la Católica es una extensión más de la pluralidad que define su época de gobierno. De hecho, el arte amparado, impulsado o influenciado por la reina se podría incluir en su programa político y, por lo tanto, que el ideario artístico de Isabel la Católica, si bien puede incluir propósitos sociales, personales y religiosos, en su conjunto estaba amparado por un propósito superior, el de otorgar una imagen de mayor esplendor a su gobierno. Nada más. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente ponencia, en este caso a cargo de don José María Gómez Gómez. Creo que prácticamente todo el auditorio que está ahí presente conoce a José María. Nació en Parrillas, Toledo. Sí. Nació en Parrillas, Toledo, 16 de marzo del año 1951. La presentación que le voy a hacer va a ser muy corta. Insisto que prácticamente todos la conocen a José María. No puedo hacer referencia al tremendo volumen de producción literaria, artística, de investigación, porque no dejo tiempo a hablar y sé que lo que está deseando es hablar. Sí pienso que debo hacer referencia únicamente a algunas distinciones honoríficas, si me permites, José María, muy rápidamente. Premio Nacional de Poesía Rodrigo de Cota, Ciudad de Toledo. Accesis al Premio Nacional de Poesía Florián de Ocampo. Miembro de la Real Academia de las Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y flamante escribano en la actualidad de la Cofradía Internacional de Investigadores. Ha sido durante 10 años gran maestre del capítulo Nobles Caballeros y Damas de la Reina y presidente de la Academia de la Hispanidad. Hoy el capítulo y la Academia es lo que es gracias a la labor de José María en estos últimos 10 años y el legado que hemos recibido de él es un legado realmente importante, tanto el actual director, don Luis de la Prada, al que hemos escuchado antes, como yo mismo. Es miembro del numerario de la Academia de la Hispanidad, miembro de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha, Premio Ciudad de Talavera, castellano manchego del año 2007, miembro de la Academia de las Artes y las Letras de Portugal y miembro del Instituto de Estudios Históricos Beato Pío IX de Roma. Sin más preámbulo, cedo la palabra al ponente, que está ansioso por empezar a hablar. Muchas gracias. Y es un orgullo para mí y un honor poderle presentar. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y enhorabuena a los organizadores. Quiero a todos cifrarlos en nuestro capellán, José Antonio, que sin duda es el alma de estas jornadas y de esta promoción de la figura de la reina Isabel hacia el objetivo al que aspiramos todos de la definitiva proclamación de sus virtudes y de su santidad. Quiero comenzar apostillando las palabras que me han precedido de David, con un soneto mío a San Juan de los Reyes. Solo en Toledo necia me he encontrado. He aquí lo que magnánima y sencilla la irrepetible reina de Castilla pronunció al ver aquel solar sagrado. Luego el doliente reino asegurado mandó construir la egregia maravilla de San Juan de los Reyes, que aún hoy brilla, flamígero y mudéjar, extasiado. En su grácil, flamenca filigrana se despereza el sol cada mañana y reverbera, impávido y desnudo. Tiene alma este edificio. En su honda entraña guarda la herencia de Isabel, su escudo, emblema fiel de la unidad de España. Y al mismo tiempo que recuerdo esa maravilla a la que has hecho elogio, pues añadir un nombre que no puedo evitar recordar, que es
en el mundo de la pintura, que es nuestro Juan de Borgoña, y allí en la sala capitular de la Catedral de Toledo, el conjunto magnífico que nos legó y que va a ser restaurado. Ahora va a ser restaurado y ya está el Cabildo Catedralicio con el proyecto en marcha de la restauración de esa tercera gran joya a la que él ha aludido, a las pinturas de Santo Tomás de aquí y de la Catedral de aquí de Ávila, al conjunto de Granada y también Juan de Borgoña, el gran pintor de Isabel la Católica, y su conjunto en la Catedral de Toledo, en la sala capitular. Y sin más, paso a ver, y no voy a echar mano del mamotreto que tengo escrito, lógicamente, para la publicación, y hablar de que la lengua española y la literatura castellana y lengua castellana llegan a su primer gran esplendor y a su constitución como tal, como lengua, en la época de los Reyes Católicos. Esta lengua que había tenido su primer bajido, como decía Dámaso Alonso, allá en el siglo X, en Silos y en San Millán de la Cogolla, en las glosas emilianenses y glorias sirenses. Desde el siglo X había dado ya un salto importante hasta la segunda mitad del siglo XIII, con la Constitución como lengua ya oficial de la Cancillería castellana por Alfonso X el Sabio, segunda mitad del siglo XIII, incluso pues del derecho, las 7 partidas que el rey las redacta en castellano, llega a una Constitución ya como lengua clásica, digna de ser conocida y aprendida en la época de Isabel la Católica, en la época de los Reyes Católicos. En 1492, Nebrija, por encargo del entonces obispo de Ávila, Fray Hernando de Talavera, escribe la gramática castellana y ambos la presentan a la reina, que va a apoyar el proyecto y va a financiarlo, lógicamente, con lo que la primera lengua no latina que es, digamos, cifrada ya científicamente en una gramática antes que el inglés y, por supuesto, antes que el francés y antes que el toscano, que después será el italiano, es la lengua castellana. La lengua castellana que empieza ya desde ese momento a ser la lengua española por antonomasia. La lengua española, que es de lo que hoy todo el mundo, como todo el mundo la llama hoy, solamente la llamamos lengua castellana todavía en España, pero vamos y hablamos el Spanish, en inglés no distinguen nada más que es y todo el mundo, que es la lengua española, que desde el 1492, en virtud precisamente de esa gramática, sucede lo que se proponía Nebrija, para que todo el mundo la aprenda, porque es digna de ser conocida por todo el mundo, no solamente por el resto de pueblos españoles no castellanos, que lo dice él, no solamente por las otras naciones europeas, sino también por las tierras que están prestas a ser descubiertas, porque cuando se presenta esta gramática está navegando ya Colón a descubrir las nuevas tierras. Dice precisamente Nebrija en ese prólogo: cuando en Salamanca di la muestra de aquesta obra a vuestra real majestad, me preguntó que para qué podía aprovechar, el muy reverendo padre obispo de Ávila me arrebató la respuesta, y respondiendo por mí dijo que después que vuestra Alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros, en naciones de peregrinas lenguas, y con el vencimiento aquellos tendrían necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al vencido, y con ellas nuestra lengua. Entonces, por este mi arte, podrían venir en el conocimiento de ella. Como ahora nosotros deprendemos el arte de la gramática latina para deprender el latín. Y cierto así es, que no solamente los enemigos de nuestra fe, que tienen la necesidad de saber el lenguaje castellano, mas los vizcaínos, navarros, franceses, italianos y todos los otros que tienen algún trato en conversación en España y necesidad de nuestra lengua, si no vienen desde niños a deprenderla por uso, podrán la más aína saber por esta mi obra. Estaba proclamando ya en aquel prólogo que esa lengua
que había empezado a balbucear en Silos y en San Millán de la Cogolla, ya empezaba a ser lengua española por antonomasia y lengua universal. Bien, añade además que lo hace porque es tal ya la altura, la cumbre a la que ha llegado el cultivo de esa lengua, que merece la pena que se publique pues su gramática. Esa cumbre, sin duda, se alcanza en la literatura de la época de los Reyes Católicos. La poesía de los grandes poetas habían lucido un poco antes, ¿no?, en tiempo de don Juan II, pero siguen leyéndose y triunfando el Marqués de Santillana, Juan de Mena y los grandes de su época, Gómez Manrique, Jorge Manrique, con las coplas a la muerte de su padre, muere precisamente luchando contra las tropas del Marqués de Villena en el castillo de Garcimuñoz, defendiendo los derechos de la reina Isabel. Gómez Manrique, Jorge Manrique, pero también en la prosa tenemos manifestaciones fulgurantes y originales, como la novela sentimental, La cárcel de amor de Diego de San Pedro, o la novela de caballerías, El Amadís de Gaula, que enloqueció a Don Quijote, pero que es tan alabado por Miguel de Cervantes como una gran novela de aventuras, El Amadís de Gaula. Pero también tenemos a los historiadores. Aquí se ha mencionado a Fernando de Pulgar, tenemos que hablar también de Mosén Diego de Valera, en fin, los grandes, Alonso de Palencia, las grandes crónicas de reinado que se escriben en su época, en la época de los Reyes Católicos. Y cómo no, en la poesía popular, el romancero, si solamente el romancero, como escribió Menéndez Pelayo, bastaba para inmortalizar a la lengua castellana en la que fue escrito. El romancero se escribe y se sustancia fundamentalmente en la época de los Reyes Católicos. Es cuando conocemos los primeros textos escritos y, por supuesto, cuando los primeros cancioneros se publican y los cancioneros de los poetas líricos, el cancionero de Baena, el cancionero de Estúñiga. Todo esto merece la pena desarrollarlo un poco más, lógicamente no podemos nada más que insinuarlo. Pero es que hasta el teatro nace en Castilla, se consagra básicamente en la época de los Reyes Católicos. La primera pieza completa es el auto de Navidad de Gómez Manrique, el gran consejero de Isabel, para quien ella, siendo una jovencita, le pidió que le escribiera unos momos para celebrar el cumpleaños de su hermanito Alfonso. Ella gustaba de esas representaciones. El auto de Navidad de Gómez Manrique, primera pieza completa, pero después tenemos el auto de pasión de Alonso del Campo, todo ello en Toledo. También tenemos las églogas dramáticas de Juan de la Encina, de Lucas Fernández. ¿Qué más decir? Si la obra más importante de teatro de toda la historia del teatro español se publica, precisamente se escribe y se imprime, que es La Celestina de Fernando de Rojas. Pero también en la prosa, incluso científica, cómo no alabar esa gloria de la lengua castellana que es la obra de agricultura de Gabriel Alonso de Herrera. Gran esplendor. Nebrija, cuando en el prólogo escribe que precisamente una de las razones por la que él pide que se debe publicar su gramática es por el gran esplendor que tiene nuestra lengua, de la cual está en tan alta cumbre que más se puede tener de ella el descendimiento que la subida. Se equivocaba Nebrija, se equivocaba Nebrija. La literatura en la época de los Reyes Católicos, espléndida, de una gran altura, pero solo es la antesala, dignísima antesala del gran siglo de oro que habría de venir, o siglos de oro, de la lengua y la literatura castellana. Siglos de oro que se fundamentan en la reina Isabel y en su buen gusto. Como dice Lucio Marineo Sículo, ponía en su hablar la reina Isabel una sobriedad propia de su elegante sencillez y modestia.
Por eso no le agradaban hueros discursos ni frases altisonantes. Aborrecía los hombres livianos parleros, decía de ella Lucio Marineo, sículo entre las cosas memorables de España. Hablaba con solemne reposo, dice, hablaba el lenguaje castellano elegantemente y con mucha gravedad, atribuyendo a la reina esa cualidad propia de los españoles, de la que más tarde hablará Baltasar de Castiglione. Precisamente hablará de esa peculiar gravedad reposada de la reina, esa gravedad a la que, añadiéndole Fray Hernando el sentido de una exquisita moralidad, de una elegancia, austeridad y sobriedad exquisitas, Fray Hernando en las cartas que le escribe la define como la gravedad castellana. Buen gusto, gravedad castellana es la aportación de la reina Isabel y de la época de la reina Isabel a nuestra lengua castellana, que entonces, repito, empieza a ser lengua española, porque en la época de su padre, del rey Don Juan, el gusto había sido más bien cursilón, latinizante. Los poetas, los escritores, deslumbrados sin duda por descubrir entonces, ya con traducciones tal, la elegancia del latín, querían imitar a toda costa a Cicerón, y se imitaban a Cicerón todavía, pero imitaban el latín que podían con un estilo muy artificioso. Sin embargo, la reina impone el buen gusto que consagran obras maestras que llegan hasta nuestros días, las coplas de Jorge Manrique, que son un prodigio de buen gusto, la Celestina de Fernando de Rojas, obra maestra del buen gusto literario, o la obra de agricultura de Gabriel Alonso de Herrera, como hemos dicho. La reina Isabel impulsa también, tomando la acepción, la magnífica exposición de David, la devoción moderna, sin duda, a sus poetas religiosos como Fray Íñigo de Mendoza o Fray Ambrosio Montesino, a quien el capítulo le dedicó un gran homenaje en San Juan de los Reyes, donde consta un gran azulejo con motivo del centenario de la publicación de su cancionero, el año 1508 en Toledo. La reina efectivamente propendía a que la oración no solamente debe ser un mero flatus vocis, sino sobre todo una meditación mental, una meditación interna, hasta llegar a esa gran exposición de la devoción moderna en Santa Teresa y de la oración mental, ¿verdad? Ella le pide a su poeta, Fray Ambrosio Montesino, una reflexión poética sobre la agonía de Cristo cuando ella ya está gravemente enferma y sabe que va a morir del cáncer de que murió, y sabía que iba a sufrir y padecer dolores, y quería ella consolarse con el sufrimiento y los padecimientos de Cristo, meditando en su pasión. Bien. No puedo extenderme más, solamente añadir algo muy importante. Al mismo tiempo que la lengua castellana se transforma desde ese momento ya en lengua española, y llegarán los siglos de oro que se fundamentan en el reinado de Isabel, también se va procediendo. La lengua castellana va a ir castellanizando a España. El espíritu castellano, el espíritu de la reina Isabel es el que va a inflamar los siglos de oro, y lo que el mundo conoce como lo español es lo castellano, válido tanto como lo latino, como lo griego, como lo sajón o lo germánico, lo castellano. Cuando a finales del siglo XIX, después del desmadejamiento espiritual de España, y meditando sobre la terrible tragedia de la última derrota, los hombres del 98, Unamuno, sobre todo Azorín, Machado, meditan, después de ver ese raquitismo de los separatismos, España, después de esa guerra de Cuba, se ve reducida a la península, y ni siquiera toda la península, porque una parte, Portugal, ya no es España, y les duele España, porque España ha dejado de ser el imperio donde no se ponía el sol para ser apenas una media península, porque además otros trozos de esa península, de ese raquitismo separatista, amenazan con seguir segregando más trocitos. Se pregunta Unamuno, ¿cuál es el alma española? ¿A qué asidero podemos agarrarnos?
¿A qué podemos llamar España? Y encuentran ellos la palabra más hermosa de nuestra lengua después de la palabra madre, es Castilla. Castilla y el espíritu castellano. A ello dedicará posteriormente un gran estudioso norteamericano, Otis Howard Green, un estudio excepcional. Castilian, Spain and the Western Tradition, Castilian Mind in Literature from el Cid to Calderón, España y la tradición occidental, el espíritu castellano en literatura desde el Cid hasta Calderón. Ese espíritu castellano comienza con el buen gusto, con la gravedad castellana de la reina Isabel, porque si algún símbolo hay más profundo del espíritu castellano es la reina Isabel, promotora, impulsora de la lengua castellana, lengua española y lengua universal. Y como aquí también se ha aludido a algo, quiero conmemorar también el acontecimiento de este año y terminar, si he empezado con ese soneto mío a San Juan de los Reyes, quiero terminar también con esta alusión al momento histórico que conmemoramos este año y que se ha aludido también aquí en alguna ocasión. Isabel, princesa de Castilla, 550 aniversario del Pacto de Guisando, año 1468. Eso es este año y debemos conmemorarlo. Voy a evocar aquel momento. Con regia majestad, con paso quedo, a lomos de una mula había llegado, guiada del Ronzal acicalado por Alonso, arzobispo de Toledo. En aquel prístino solar ibero, la joven Isabel tenía delante a Enrique el rey, su tío el almirante, Gómez Manrique el sabio consejero, Juan Pacheco insidioso e intrigante, el arzobispo impávido y severo, y don Gutiérrez siempre vigilante. Como amparada por la ley y el fuero, habló Isabel con ademán austero. Por este firme pacto de Guisando, quedan por vos, hermano, rey y mando, sin la opresión infame de sicarios. En tanto yo, princesa sin mancilla, soy jurada, heredera de Castilla, testigos estos toros milenarios. Todos asienten, pues a nadie extraña la decisión audaz y lo que encierra. En la abrupta quietud de aquella sierra abría camino la unidad de España. Nada faltaba en el crucial momento, los hieráticos toros de Guisando, la áspera sierra, el medieval convento, la anhelada princesa cabalgando. En la mañana histórica y triunfante, el coro de los monjes salmodiaba, y en tensa calma inquieta y expectante, la nobleza en alerta avizoraba. En aquella emblemática explanada, el rey habló y firmó el ansiado pacto, y en virtud de este regio y puntual acto, la sucesión quedaba asegurada. Alzó Isabel los ojos conmovida. Vio en el cielo la cruz de la victoria, la efigie de Fernando, y vio Granada, Colón, el Nuevo Mundo, y vio la gloria, y vio el dedo de Dios omnipotente, deletreando, oh celestial hazaña, en el índigo azul resplandeciente, reina de Castilla y madre de España. ¿Quieres algo más? Yo no tengo preguntas porque no siento que no te quieras preguntar. Vale. Gracias, José María, por la clase magistral, desde luego, con la que nos has obsequiado sobre lengua y literatura castellana en época de los Reyes Católicos y por ser capaz de concentrar tan extenso tema en el cortito tiempo que le hemos dado. Tan magistral ha sido esa labor de concreción que ha realizado José María, que aún tenemos, yo creo, 5 minutos para atender alguna cuestión, alguna pregunta
o alguna duda que puedan ustedes tener. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que quieran que le aclare José María, aprovechando que le tenemos en racha? Está diciendo, mi amigo Luis Leal, me está diciendo, claro, como tienes hambre, ¿cómo has abreviado hoy? Claro, claro. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más... Sí, perdón. Sí, Luis. Me he quedado ahí. ¿Qué alusión has hecho de Isabel la Católica con la Alhambra? No he cogido el concepto que quería. Una serie de reformas, una serie de reformas que se hicieron cuando se conquistó Granada, una serie de reformas orientadas sobre todo a la incorporación de escudos e insignias de los reyes católicos como conquistadores de la Alhambra. Luego a la gran reforma viene con Carlos V y con ese palacio. También quiso ser enterrada en la Alhambra, ¿no? O depositada por lo menos su cuerpo en la Alhambra a la espera de que se terminase la capilla real. Esa era, simplemente. Ya estaba, el convento franciscano ya estaba fundado. Sí. Fue aquí donde ella quiso... Sí, eso es. No, simplemente se trata de esas pequeñas reformas a la idea de legitimizar su gobierno, su conquista, a fin de cuentas. Pues si no... Sí, perdón. Don José María. ¿Hay fijación de algún otro tipo de gramáticas o reglas de las otras lenguas o como quieran llamar que se hablan en la península? No, no, eso prácticamente hasta el siglo XIX no se hicieron con la Renascença que llaman y tal, ¿no? No hay gramáticas de las otras lenguas, no conozco ninguna, ¿no? Hasta ya en el siglo XIX es cuando empiezan a hacerse, ¿no? Sí. Muy bien, sí. Solamente quería decir a José María si cree que la unidad de España se puede mantener, como tú haces, con la poesía, que de ahí han salido las grandes revoluciones de la palabra y de la poesía. Bueno, yo creo que como la unidad de España debe ser ante todo un sentimiento, y la poesía es una manera fundamental, ¿no? Por el ritmo, por la música, por las imágenes, pues es una manera de expresar ese sentimiento. Yo siempre trato de hacerlo así, como lo expresó también Machado, a quien le dolía, ¿verdad? O Unamuno, tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma de tu mano, al cielo que te enciende, ¿no? Al cielo tu amo, ¿no? Pues, evidentemente el verso enardece y el verso es fundamental para sentir. En este caso hablamos del sentimiento de la patria, ¿no? Muy bien, pues con la exponencia de don David Sánchez Sánchez y de don José María Gómez cerramos la tercera mesa de ponencias correspondiente a la sesión de la mañana. Vamos a hacer un descanso y a las 4 estamos todos emplazados para dar comienzo a la sesión de la tarde. Gracias. Muy bien.